la personalidad en general ha sido como de interés investigativo como de varias áreas, ¿sí? O sea, el tema de la construcción de la personalidad se asocia mucho, en el fondo, a las patologías psiquiátricas, ¿ya? A los trastornos de personalidad, en el fondo, ¿ya? Que es un concepto o es una categoría, una patología que es como muy utilizada, que es como, que está siempre como muy en boga, ¿ya? ¿Han escuchado ustedes acerca algo de los trastornos de personalidad? Las personas bipolares, por ejemplo, ese no es un trastorno de personalidad. Este es un trastorno afectivo, sí, efectivamente hay un componente afectivo ahí importante. Por ejemplo, los trastornos de personalidad son los antisociales, los esquizoides, ¿sí? Y ha existido como harto interés en relación al tema de la personalidad. Voy a proyectar. ¿Me avisan si se ve, porfis? Sí se ve. Sí. Ya, súper. Ya. Entonces, vamos a ir viendo el tema de la personalidad. ¿Ya? A ver. Ya. En el fondo se piensa, ¿cierto? O de cierta manera tiene mucha relación el tema de la personalidad a cómo nosotros en el fondo nos vamos comportando individualmente. O sea, se espera que exista una cierta correlación entre cómo nosotros somos en términos de personalidad y en cómo nosotros actuamos en concordancia, en el fondo, en esa personalidad. Hay como varias películas en el fondo en que han hecho un poco de estereotipos con respecto a lo que son las personalidades, ¿ya? Y de los trastornos o de los cambios que puede existir entre una personalidad y otra, ¿ya? Y a veces en el fondo de este cambio es como casi eh, muy brusco de los cambios de personalidad. O sea, se espera que nosotros no pasemos de una personalidad a otra así como, eh, o a rasgos de personalidad en el fondo muy brusco. Nadie puede ser muy introvertido y después pasar a ser extremadamente extrovertido. O sea, esos cambios, en el fondo, la personalidad tiende a ser más estable, más permanente, ¿ya? Y nosotros en general, cuando nos dicen ya, descríbanse, por ejemplo, su personalidad. ¿Qué se le ocurre a ustedes cuando le preguntan eso? Así como, bueno, descríbanse ustedes su personalidad. ¿Qué dirían ustedes? De ustedes mismos. Extrovertida. Ya, extrovertida. ¿Alguien más? ¿Qué otra característica de personalidad tienen algunos? Puede ser alguien enojón. Emocional. ¿No? Emocionalmente inestable, estable, así como, ¿qué dirían de lo emocional? Como sensible. ¿Es sinónimo de inestable? No, ¿No? no, no, no. O sea, no, una persona inestable emocionalmente, en el fondo es, eh, o sea, si eres inestable es porque no eres estable. Es como el antagónico en el fondo. O sea, alguien que tiene muchos cambios de, de estados emocionales. O sea, es como, no sabes, en el fondo pasa de un polo a otro con mucha rapidez o en un lapso muy corto de tiempo. Ya en cambio las personas en el fondo que son más emocionales, está asociado más con el sentimiento, con la expresión de la emocionalidad, en el fondo, que les afectan más, que a veces son más sensibles, ¿cierto? A estímulos externos, no sé, pues por ejemplo, hay gente que es muy reactiva, por ejemplo, al tema de los niños, al tema de los abuelitos, al tema del medio ambiente, en el fondo. Ahí hay un componente emocional, pero no significa que seas inestable emocionalmente. Hay una diferencia. ¿Qué otros rasgos reconocen en ustedes, por ejemplo? Aparte de los emocionales, de ser un poco más enojón, como decía alguien por ahí.
Como chistoso. Como alegres. Sí. Ya, ya. Hay un tema en el fondo ahí como del bienestar, ¿no? Del bienestar y que eso a veces se extrapola en que seamos más expresivos o más sociables. Hay gente que es más sociable que otra. Hay gente que el contacto social les favorece, les gusta, se adaptan con facilidad. Y hay gente que no. El tema social en el fondo es todo lo contrario. Les complica, es de grupos más bien reducidos, es más bien de actividades solitarias en el fondo. Eso también son rasgos de personalidad. Bueno, y ya ha existido como siempre ha existido como una disonancia o como estudios en el fondo que han buscado saber si la personalidad en el fondo uno nace con una determinada personalidad o se va formando a medida que va creciendo. ¿Les pasa a ustedes que, por ejemplo, cuando miran una familia, pareciera que toda la familia es como igual, como que tienen el mismo estilo de personalidad? Sí, Sí. a veces. Sí, sí. A veces Como pasa que eso, se ¿cierto? copian Como que se las imitan, es como características. que, Sí. sí, pásame en el fondo, como que se empiezan a aparecer, es como el efecto este también que un día vi de que las mascotas se empiezan a parecer a sus dueños, así como casi que se empiezan a mimetizar. Entonces, en el fondo siempre está como esa disyuntiva, que si nosotros nacemos con esos rasgos, que de alguna u otra forma después maduran y se manifiestan conductualmente, o más bien, en el fondo, nosotros nos vamos formando a través de la imitación de patrones, a través de imitación de modelos, que es el aprendizaje vicario, en el fondo. El aprendizaje vicario es aquel aprendizaje, en el fondo, que uno, mirando los patrones y viendo cómo se comportan los otros, yo me comporto de la misma forma, ¿ya? Entonces también ha existido una fuerte disyuntiva con respecto a eso, que si son los aspectos de la herencia y los genéticos, ¿cierto? O los que traemos nosotros desde el nacimiento, o hay factores bioambientales, que en el fondo a nosotros nos van como formando y nos van desarrollando y exaltando ciertas características de personalidad por sobre otras, ¿ya? Y otramente hay eh, teorías que no, que dicen que efectivamente nosotros en el fondo hay un conjunto. Hay tanto un componente genético como hay un componente ambiental. Y ahí se han realizado muchos estudios con respecto a estudios de gemelos o de mellizos, en el fondo. O sea, cómo finalmente dos seres que traen la misma carga genética tienen personalidades que son muy distintas, ¿sí? Y se manifiestan de manera distinta. Entonces ahí en el fondo es como un tema importante. Ahí, ¿qué es más fuerte? ¿El componente genético o el componente ambiental? Cómo finalmente esas personalidades se hacen que se comporten de manera distinta. Y hay casos emblemáticos, hay muchos estudios con respecto a eso, a que efectivamente gemelos se comportan y tienen totalmente personalidades distintas, incluso antagónicas, frente a una misma crianza y frente a una misma carga genética. ¿Ya? Entonces ahí hay como que cómo se explica finalmente todo esto. ¿Ya? Sin embargo, los estudios de igual forma nos dicen que las experiencias tempranas que nosotros tenemos en la infancia, de alguna u otra forma, determinan nuestra construcción de la personalidad. ¿Ya? Eh, por ejemplo, si tenemos algún evento traumático, ¿ya? No sé, alguna situación de abuso o de vulnerabilidad en el fondo, de manera ineludible, eso va a afectar esas experiencias traumáticas, ¿cierto? De un fuerte componente emocional, va a afectar el desarrollo de nuestras personalidades más adelante. ¿Sí? Por ejemplo, a veces las personas que han sido muy vulneradas en sus derechos eh, tempranamente, después tienden a tener una personalidad mucho más tímida o mucho más retraída con respecto, en el fondo, a enfrentarse al mundo. Ya no tienen en el fondo las herramientas, no tienen los mecanismos de defensa en el fondo, no tienen como esta capacidad de adaptación frente al mundo. Hace como difícil. Y todo lo contrario, infancias que han sido en el fondo con mayores libertades, con mayor estimulación, en el fondo son personalidades que son mucho más estables en el tiempo. Ya, o sea, eso como que en el fondo se ha como validado y se ha reconocido en los diferentes estudios que se han realizado. ¿Ya?
pero no es un tema por ejemplo, para el mundo científico esté totalmente zanjado. No es que nosotros digamos la personalidad se comporta de esta forma y se genera de esta forma, sino que todo el tiempo existen como cuestionamientos y replanteamientos con respecto, en el fondo, al origen o al desarrollo de la personalidad. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Nadie tiene alguna pregunta? Profesora, yo tenía un comentario respecto a esto de las personalidades y el componente genético, y me puse a pensar en los niños adoptados, que como a medida que pasa el tiempo se empiezan a parecer, incluso hasta físicamente da la impresión muchas veces a sus papás adoptivos. Hablan como ellos, miran como ellos, se ríen como ellos, utilizan las mismas palabras, a veces adoptan gestos, no sé, el sentido del humor. Y ahí claramente es un componente ambiental el que va formando la personalidad de esos niños. Sí, sí, sí. La verdad que sí, el tema de los chicos en el fondo que son adoptados, efectivamente después surge como este fenómeno, ¿no? De que se comienzan a aparecer mucho en forma y en fondo a sus familias, en el fondo que se transformaron en sus nuevas familias. Y es así, o sea, por eso es tan fuerte la discusión entre si nosotros nacemos o nos hacemos, ¿sí? Y después viene todo un cuestionamiento detrás con respecto a los modelos educativos finalmente. O sea, si la herencia pareciera que no es tan determinante en lo que va a ser una persona, cómo los modelos educativos estamos eh, tratando de cambiar esa realidad, o realmente estamos formando profesionales integrales o estamos formando réplicas así como robot, estamos formando profesionales en serie, ¿sí? Porque si finalmente los factores medioambientales son tan capaces de moldear a una persona, tenemos toda la posibilidad de cambiar la humanidad, ¿sí? Pero ¿qué tan responsable estamos siendo con eso? ¿O qué tan determinante es en el fondo? Así que es una discusión que finalmente es como bien a largo plazo, es como todo el tiempo estarse como cuestionando y de alguna manera, por ejemplo, con los que ya son papás o los que van a ser papás en algún momento, es una responsabilidad muy grande en el fondo que uno tiene con los hijos, en términos de cómo finalmente los estamos formando más allá de lo genético, ¿sí? O sea, no porque en el fondo se tengan hijos sanos o hijos saludables, genéticamente hablando, vamos a tener en el fondo personas que sean, no sé, pues, empáticas, que sean una contribución a la sociedad. En el fondo hay todo un cuestionamiento ahí con respecto a eso. Profesora, buenas tardes. Hola. Hola. Bueno, yo puedo dar mi opinión, que soy mamá, tengo 2 hijos. Entonces, yo creo que igual es como una mezcla de varias cosas el tema de la personalidad, porque mi hija y mi hijo son como muy opuestos. De chiquitita, mi hija era muy enojona, de bebé. En cambio, mi hijo era súper alegre, de esos que se ríen por todo. Y ahora que ya son un poquito más grandes, ¿Qué ella edad igual tienen tus sigue siendo hijos? más enojona. ¿Qué edad Mi, tienen tus mi hijos? hija mayor tiene 10 y el menor tiene 7. Ya. Pero siguen siendo los dos. Ella es medio enojona y él es súper alegre, pero se comportan similar. O sea, siguen normas, no son maldadosos, son obedientes, pero tienen como esos rasgos distintos. ¿Qué crees tú ahí? ¿Por qué crees que los dos te obedecen? ¿O siguen normas? Es que aquí en la casa, claro, tenemos nuestras normas y todas las seguimos. Pero igual hay un componente genético, porque mi hija no va a andar todo el día muriéndose de la risa como el otro que se ríe de todo, porque es como que él nació así. Ella es más seria. Es como, por eso le digo que para mí es como una mezcla entre lo genético y la crianza. Claro, pero en el fondo, si te fijas, a pesar de que ambos tienen distintas personalidades o rasgos de personalidad, porque la personalidad no se termina de formar hasta como los 18 años. De igual forma, en el fondo hay una estructura detrás,
Entonces, ellos hacen que tengan comportamientos similares con manifestaciones distintas. No sé si me explico, en el fondo. Ellos siguen normas, ellos tienen una estructura Profe. en el fondo, pero tienen manifestaciones individuales distintas. ¿Sí? Isidora, Profesora, dígame. que a mí me pasa algo y no sé por qué es así. Que yo tengo 3 hermanos, pero son medios hermanos por parte de papá. Y de ellas, las del medio, yo no me crié con ella, pero mis papás, porque ella no se crió, o sea, mi mamá no la crió a ella, mi mamá me crió a mí, porque son por parte de papá nomás, y son todos grandes, tienen 30 años, y siempre me dicen que soy igual a ella, en todo sentido, como su personalidad, su forma de desenvolverse, hasta los gestos, y nosotros no nos criamos juntas. Ahí el componente genético es súper potente en el fondo. Y el componente genético por parte de tu papá. Yo creo que siempre nos dicen que nos parecemos mucho porque incluso a veces cuando salimos a la calle juntas piensan que yo soy su hija. Mm. Sí, bueno, pasa, pues, que a veces los genes en el fondo cobran mayor relevancia frente a una combinación determinada. Me imagino que eso lo han visto como en biología, ¿o no? En el fondo a veces que los genes se vuelven como más activos en el fondo en determinada eh, relación con otros genes. O sea, y el tema de la personalidad, la verdad eh, que tiene que ver con altos factores o sea, ambientales también. O sea, probablemente tú con tu hermana, con tu media hermana, no se criaron en los mismos ambientes, pero a lo mejor sí tenían los mismos patrones relacionales. Claro. Entonces, eso hace que ustedes tengan al menos esas características parecidas porque tienen la misma carga genética. ¿Ya? Pero hay veces que pasa todo lo contrario. La misma carga genética en los ambientes, en el fondo, similares, tiene manifestaciones muy distintas. Muy distintas. ¿Ya? Así que, bueno, y en el fondo la gente que ha estudiado mucho este tema de la personalidad, también ha intentado un poco, como todo buen científico, de clasificarlos. ¿Ya? Y en una primera instancia trataron de clasificar las personalidades según tipos, según categorías, en el fondo. ¿Ya? Decir en el fondo que cada persona va a tener, en el fondo, en base a las características que tiene, va a pertenecer a una categoría y no a otra. ¿Ya? Y eso en el fondo ha pasado desde muy temprano, en el fondo, desde hace mucho tiempo atrás hasta actualmente. ¿Sí? Por ejemplo, antes los clasificaban antiguamente en los histéricos, ¿cierto? En los flemáticos, en el fondo, en lo que eran más apasionados, ¿ya? Intentaron clasificarlo, pero según tipos, en el fondo. Tú caes, en el fondo, si tienes estas características, eres de este tipo de personalidad o eres de este otro tipo, ¿ya? Pero, en el fondo, la cantidad de rasgos que existen en relación a los diferentes tipos de personalidad hace muy complejo esta clasificación, porque pareciera que no es tan nítido, no es tan fácil diferenciar un tipo de personalidad por sobre otra, ¿ya? Sino que más bien en el fondo nosotros somos como una mezcla de rasgos que a veces nos hace difícil decir ya yo soy del tipo A1, del tipo A2 o del tipo A3, ¿ya? Y además, en el fondo, no existieran los estudios que pudieran tener una muestra tan grande de personas, en el fondo, como para decir qué tipo de clasificación se podía realizar, ¿ya? Eh, y por otro lado, en el fondo, la dificultad que tiene esto es que si nosotros tomamos a una persona en particular de este tipo de personalidad, a veces no calzaba en el fondo con todas las características que debiera tener estos tipos, ¿ya? Sin embargo, igual se estudia a veces para hacer como estas clasificaciones groseras de las personas en tipos, en el fondo. Hay un test bien conocido, en el fondo, que se llama el 16PF, que en el fondo son 16 factores de personalidad, así se traduce. En el fondo, en donde uno va marcando las características que tiene y después te clasifica. Te dice en el fondo qué tipo de personalidad tienes tú, ¿ya? Si eres más antisocial, en el fondo,
¿cierto? Si eres más esquizotípico, si eres más depresivo, ese tipo de características. Pero a veces complejiza mucho eso, en el fondo. A veces hace que las personas, en el fondo, en esa categoría no cumpla con todas las características y más bien se transforme en un mix, en el fondo. Así como decir, tengo de esta característica, pero también tengo de esta otra. ¿Ya? Hay casos como bien complejos y es difícil encasillar a las personas en categorías, sobre todo en personas en el fondo que tienen alguna complejidad desde la personalidad, o sea, personas que son muy volátiles, personas que en el fondo, no sé si se han encontrado ustedes en la vida con gente que es muy cambiante, que tú no sabes si algún día es tan distinta una persona vez a la otra, al día a la otra, que no sabes cómo afrontarla, no sabes cómo va a venir. No sé si han conocido personas así, que sean como muy fluctuantes. Sí, pero es como esa gente que cambia dependiendo del grupo de personas con que estás. Pero ¿Cómo a mí, como así, dependiendo del grupo? el grupo de personas, no sé, tienes un grupo de amigos que es como más extrovertido, entonces esa persona termina siendo introvertida, o cuando está con un grupo de amigos más cercano, esa persona termina siendo más extrovertida, cosas así. Pero es casi intencional, en el fondo, que esa persona cambia así conscientemente de sus rasgos. No sé en realidad, según yo es como se desenvuelve en el ambiente con quien está. No sé, no sé en realidad la Yo, personalidad más que nada. o sea, a mí igual ha pasado eso que dice mi compañera, pero es como con personas que son muy influenciables, me da la impresión, que no es como que tengan, no sé, pareciera ser una personalidad tan definida, sino que puede que, no sé, pues, cuando esté conmigo actúe de una forma y cuando esté con otra persona actúe de otra forma y así, y es como que se va moldeando dependiendo de la situación o la persona con la que esté compartiendo. Bueno, Sí, bien influenciable, ¿eh? exactamente. O sea, cuidado con ese tipo de personalidades también, pues. O sea, si alguien, en el fondo, no es como consistente y es demasiado influenciable, demasiado permeable, o sea, dejo que actúen sobre mí y de acuerdo a cómo es el contexto yo voy a actuar, eh, estamos perdiendo identidad. O sea, eso no debiera ocurrir pasados los 18 años, en el fondo. O sea, cuando es la adolescencia o la prepubertad, sí, podemos esperar en el fondo que la gente trate de adaptarse al medio, a la demanda social, que tiene que ver mucho con la aceptación social que necesito. Pero debiera transcurrir un proceso entre que yo logro, en un momento quiero pertenecer al grupo, quiero sentirme parte del grupo, pero después viene un proceso de individuación, en el fondo, en donde yo tengo que establecer quién soy, mi identidad, y desde ahí dejo de ser permeable. ¿Sí? Porque si no, esas personas después se vuelven muy manipulables, ¿sí? Y generalmente después pasan a relaciones amorosas, en el fondo, en donde además son muy manipuladas. ¿Se entiende o no? Sí se entiende, pero a veces me da la impresión de que fuera al revés, como que ese tipo de persona es la que suele manipular al resto que lo rodea, por eso se amolda tanto a cada situación, como para caer bien. No sé, esa impresión me da a mí. Sí, o sea, eso es esperable en el fondo. Me cambio y me moldeo para caer bien, para ser aceptado. Pero después tiene que haber un proceso en el fondo de generación de identidad propia. O sea, por ejemplo, a la edad que ustedes tienen, la mayoría, en el fondo, ya debieran tener características de personalidad que los identifican y que no debieran fluctuar, así como tan, o sea, no podrían ser extremadamente sociales y después ser depresivos, ¿sí? Aunque yo conozco Sí, gente profe, sí se entiende. bien grande en el fondo que son bien volátiles, por así decirlo. Que uno no sabe cómo van a estar. Sí. Es Profesora, complejo, no es esos, fácil. esos test, por ejemplo, del 16 personalidades, a mí me pasa que a mí me encanta tomar ese tipo de test, pero siempre que los tomo me sale algo distinto. Y no es que cambie de personalidad, sino que como respondo distinto, no sé qué podría ser, pero siempre me sale algo distinto, nunca salgo como la misma personalidad, lo cual es raro. ¿Pero qué te ha salido? A ver.
Me ha salido, creo que como líder y después no son tan distintas, siempre son creo que INTP y después otras así. Nunca es como pero es raro. Siempre lo comparo con otras personas y hay gente que siempre le sale lo mismo y a mí me sale siempre algo distinto, entonces no sé cuál sería mi personalidad, pero... Bueno, es que lo que pasa es que los test, de cierta manera, tienen ese nudo como crítico de que obedecen mucho a cómo nosotros nos sintamos en ese momento. Sobre todo los test proyectivos, los test en el fondo en donde, por ejemplo, los test donde te hacen dibujar, no sé si alguna vez a ustedes le hicieron dibujar, por ejemplo, una persona, o lo hicieron dibujar una persona en una situación de lluvia, la persona Ay, bajo la lluvia. sí, profe, con un árbol y no sé qué más. Sí, la persona, el árbol y la casa, esos son los clásicos, ¿sí? Sí. Entonces, esos test son los test que nosotros llamamos que son proyectivos, que son de carácter más psicoanalítico. Y esos test, en el fondo, están muy influenciados, en el fondo, por el contexto en lo cual, o por el momento emocional que la persona está pasando. Entonces, por eso, en el fondo, a veces pueden salirte cosas muy distintas una de otra. Porque, en el fondo, a veces el contexto influye mucho en la calidad de los resultados y por ende en la interpretación que nosotros podemos hacer de esos resultados. ¿Ya? Entonces, hay veces esos test en el fondo, bueno, aparte que los test de internet son terriblemente influenciables, porque no están en un setting terapéutico, porque no hay un encuadre, por varias cosas, y adicionalmente a eso, además, los test en el fondo están muy permeados, están muy relacionados en el fondo con cómo tú te sientas o con el contexto emocional que tú estás pasando por ese momento. ¿Ya? Y test de inteligencia han probado hacer. Uno siempre hace eso, test de inteligencia. ¿Alguno ha contestado algún test de inteligencia? Creo que sí, en el colegio te hacen como cómo es el tipo de aprendizaje y como que no eres tonto, sino como que aprendes de distintas formas, ¿no? Ah, sí, los estilos de aprendizaje, eso es otra cosa. Sí. Si eres Ah, más ya. visual, si eres más auditivo, si eres más kinestésico, esos son los estilos de aprendizaje. Sí, pero ahí está el clásico, en el fondo, los test de inteligencia son esos, por ejemplo, los que están en el dominó, los que tienen que ustedes contar las piezas y después ver la secuencia. Esos son test de inteligencia. Está el Raven, está el dominó, está las escalas Bachler. Hay varios test de inteligencia. Ya, digamos con la materia. ¿Dudas, consultas hasta ahí acerca de los tipos de personalidad? ¿No? No. Ya, ok. Entonces, como inteligentemente, nosotros somos seres pensantes, ¿cierto? Cuando los científicos se dieron cuenta de que efectivamente nosotros no podíamos clasificar a las personas en el fondo por tipos, por categorías, ¿cierto? Dijeron, bueno, entonces no los podemos clasificar por tipos, los vamos a clasificar según rasgos de personalidad. ¿Por qué? Porque los rasgos de personalidad, en el fondo, se hace una lectura en el fondo en términos de que nosotros no tenemos el tipo de personalidad así como intacto, íntegro, sino que de alguna u otra forma nosotros vamos teniendo rasgos que son como algunas características en el fondo que nosotros nos van tiñendo de alguna manera como personas, nos van como armando como personas, ¿ya? Y que por ende nos va a distinguir de una persona a otra. O sea, una persona puede tener más rasgos que otra, puede tener más acentuados los rasgos sociales, otras los rasgos emocionales, otras los rasgos más cognitivos, ¿ya? Pero nos va a permitir a nosotros diferenciar una persona de otra, ¿ya? Y lo más importante aquí, en el fondo, que cuando nosotros hablamos de rasgos de personalidad, nosotros podemos esperar una pequeña transición o una evolución de la característica, ¿ya? Y esa evolución que nosotros vamos teniendo de la característica, ¿cierto?, de la personalidad, a nosotros nos va a permitir decir en qué rasgo o no está la persona. Como yo les decía, se espera en el fondo que las personas ya más adultas jóvenes tengan un proceso de identidad propia, en el fondo, más definido o más evolucionado que una persona en el fondo que, por ejemplo, está entrando a la pubertad. Se espera en el fondo esa evolución.
Se espera también, por ejemplo, que nosotros seamos menos dependientes efectivamente del otro ya en la adultez. Que en el fondo seamos menos dependientes de la aprobación de los otros, seamos un poco más independientes y que no obedezcan nuestras decisiones en el fondo a lo que piensa el resto o el resto que nosotros estamos vinculados emocionalmente. ¿Ya? Entonces, esa evolución de las características, esa trayectoria, ¿cierto?, nos hace pensar o nos hace decir que la persona puede ser situada o puede ser, en el fondo, clasificada también, en el fondo, en base a los rangos. Si puntúa en el fondo arriba, si puntúa abajo, en una escala de percentil o lo que sea. ¿Ya? Y eso nos va a permitir de alguna u otra forma tratar de entender, de tener una mirada más comprensiva de la persona y no tan categórica. No decir, por ejemplo, ya, esta persona es esquizotípica y la vamos a tratar como una esquizotípica y la vamos a manejar. En el fondo, no. Eso nos va a permitir a nosotros tener una mirada un poco más positiva y un poco más constructiva, más comprensiva del sujeto, del paciente en este caso. Ya nos va a permitir en el fondo ver que esa característica que a lo mejor en este momento lo está haciendo que esté un poco más desequilibrado, que no tenga un bienestar emocional tan bueno, en el fondo nos va a permitir abordar ese rasgo, trabajar con esa persona y hacer que un poco evolucione. ¿Sí? Lo que sí es complejo en el fondo, que cuando nosotros comenzamos a identificar rasgos, la lista en el fondo de rasgos se puede extender demasiado. O sea, las personas podemos tener muchos rasgos de personalidad. ¿Ya? Entonces luego hay que hacer un trabajo con respecto a lograr identificar cuáles son los rasgos más característicos o más centrales. Es como lo que yo les decía a ustedes recién. ¿Cuáles son sus rasgos de personalidad? Uno se tiende a acordar o tiende a identificar el rasgo que es más importante o que es más principal, o al cual nosotros les entregamos una valoración más importante. ¿Ya? Porque, por ejemplo, las personas pueden ser puntuales, empáticas, generosas, ¿ya? Pero tú en general te recuerdas de la característica que es más importante. Por ejemplo, recién una papá decía de ser enojona, o sea, de tener más carácter. Entonces uno tiende como a acordarse en el fondo de aquellas que nos identifican de mayor forma, ¿ya? No sé si esta definición o esta categorización les hace más sentido que la anterior. ¿Qué opinan? Todos pueden opinar por si acaso. Profe, Profe, yo opino Dale, no. que encuentro que esta categorización es mejor porque siempre se trata de encasillar a las personas en todo sentido. Entonces, quizás como no meterlo en una casilla exclusiva de comportamiento, sino que abordar varias aristas, por así decirlo, de cómo reaccionamos, cómo actuamos, cómo nos comportamos, que sea como más amplio, no tan encerrado en una palabra, por así decirlo. Bien, súper. ¿Alguien más? Pero tengo una duda. Es que usted al principio dijo que la evolución de la característica de la personalidad nos permitía definir. ¿Y qué es lo que permite definir? O sea, ¿qué define esa como evolución de la característica? Porque usted dijo que no era lo mismo como ese rasgo en la pubertad que ya después en la adultez, como que iba evolucionando. Y eso es lo que no entendí bien. Sí, pues la idea en el fondo que nosotros tenemos rasgos que en base a nuestras experiencias, ¿cierto? En base al contexto, en base a la racionalización que nosotros hacemos de las propias experiencias, esos rasgos debieran ir evolucionando. O sea, es esperable, como te decía recién, que a lo mejor cuando chicos seamos muy apegados a nuestros padres, ¿ya? En el fondo, que seamos muy dependientes, que en el fondo emocionalmente nosotros en el fondo dependamos de las decisiones de lo que ellos nos dicen, porque si nosotros no hacemos lo que los papás nos dicen, los papás se van a poner tristes, ¿cierto? Y van a estar enojados con nosotros, entonces hay una dependencia afectiva. Yo dependo del otro, de la aprobación del otro, para estar feliz yo. Yo soy feliz en la medida en que él es feliz. Esa es como la lógica. Pero ese rasgo, esa emocionalidad tiene
que es pasar y evolucionar a ser una emocionalidad en el fondo libre de esa dependencia. ¿Y qué nos va a dar esa seguridad? Por ejemplo, si nosotros intentamos repetir esos mismos patrones de dependencia con nuestras parejas futuras, en este caso el que ustedes vayan a tener, y no somos capaces de diferenciar los afectos, de diferenciar mi bienestar del bienestar del otro, y en el fondo tratar de definir las prioridades que tenemos en la relación o la importancia que tenemos en la relación, vamos a seguir siendo dependientes afectivamente. ¿Ya? Vamos a seguir dependiendo de la aprobación del otro. ¿Ya? Pero se espera que esa característica evolucione, que nosotros en las relaciones de pareja no seamos dependientes afectivamente, que seamos capaces de tomar nuestras propias decisiones, que seamos capaces de enfrentar los conflictos, que seamos capaces de decir que no, que seamos capaces de tomar decisiones más radicales, sin que sin que lo que piensen los otros invalide o mitigue lo que yo siento. No sé si se entiende. Sí, Le se entendí entiende. todo, pero el final no lo caché muy bien, profe. ¿No entiendes la evolución de la característica? La No, evolución no, en sí, el... sí lo entiendo, pero lo último que dijo, algo de que las otras personas como que influenciaban eso o no, ¿cómo? Es que en las personas dependientes, efectivamente, en el fondo, son aquellas personas que son incapaces de... son el típico caso de personas que terminan con una pareja y se ponen a poner al tiro con otra. No sé si han visto esos casos. De que son incapaces de estar solos. De que dependen del afecto del otro, de la aprobación del otro. ¿Han conocido casos así? ¿Personas así? Sí, Sí, profe. Ya. Sí, profe. Sí, y eso no pasa en el fondo porque ellos no... es porque en el fondo dependen de otra persona, efectivamente. Quizás no económicamente, no físicamente, en el fondo, sino que dependen emocionalmente del otro. Entonces, y ese otro es cualquier otro. No es una única persona, ¿ya? Porque uno, obviamente, cuando establece una relación de pareja, tú también te vuelves un poco dependiente del afecto del otro, pero de esa persona. Aquí no. La persona no logra diferenciar. Lo que yo necesito es tener una pareja, en el fondo, estar con alguien, porque dependo afectivamente de esa relación. Dependo de eso. Y ese es un rasgo de personalidad. Mal llevado, pero un rasgo de personalidad. ¿Dudas? ¿Se están autoexaminando o no? ¿O están examinando al resto de su gente? Sí, profe, era lo que dijo. Más o menos. Sí, estoy como pensando, Sí, repensando. por eso les decía yo que Profe, entonces, esta clase es como bien densa, esta clase es como bien potente. A mí sí, me gusta mucho porque la verdad que hace pensar mucho. profe, entonces un rasgo de personalidad sí se puede cambiar después de que uno tiene, por así decirlo, una personalidad definida. Por ejemplo, si Sí. una persona, como dijo usted, es dependiente emocionalmente de sus parejas, eh, y llega un momento en que se da cuenta y cambia eso, la personalidad entonces sí puede seguir cambiando, Es la ¿cierto? idea, po. Es la idea en el fondo. O sea, ojalá todos tuviéramos hay algunos que son más radicales y son más pesimistas y dicen que los rasgos de personalidad no se pueden cambiar. Sobre todo los que tienen trastornos de la personalidad. O sea, el que es un pedófilo va a ser un pedófilo hoy y a los 100 años. O sea, la gente en el fondo que tiene ese tipo de trastorno de personalidad acerca del tema de las pedofilia y todo eso, de las parafilias también, dicen que no los cambian, que es imposible cambiar. Los trastornos, cuando esa cosa ya, el trastorno en el fondo es cuando tú agudizas eso, lo pones así en el límite más extremo. Pero sí hay otros rasgos de personalidad que efectivamente tú puedes en el fondo ir cambiando. Por ejemplo, la gente que es excesivamente temerosa. Hay gente que es muy temerosa en el fondo, que le genera ansiedad todo el cambio, todo lo que genera
todo lo que sea cambio de rutina, todo lo que sea desafío, todo lo que sea involucrar cambios de su vida personal, hay gente que se aterroriza de eso. Pero esos rasgos, en el fondo, de inseguridad, se pueden ir trabajando para que la persona, en el fondo, comience a tener un poco más de fortaleza en su identidad, cosa que eso le genere seguridad en sus acciones y en los cambios que quiera realizar. Pero efectivamente, si nosotros nos situamos desde la vereda de los rasgos de personalidad y no de los tipos de personalidad, es una postura mucho más constructiva y mucho más modificable. ¿Más dudas? ¿Más consultas? Profe, entonces, según la psicología, ¿las personas sí cambian? Según esta psicología, o sea, por eso les decía que hay gente en el fondo que plantean, psicólogos, que dicen que los trastornos de personalidad no se cambian. O sea, es muy difícil cambiar a una persona antisocial, por ejemplo, que tiene característica antisocial. Los límites también son complejos de trabajar. Pero los que no tienen trastorno, que somos el 99% de la población, sí podríamos trabajar algunos rasgos de personalidad. Sobre todo si a ti te genera malestar, te genera incomodidad. Sobre todo si es algo que tú sientes que te hace daño y que no te permite avanzar. Como por ejemplo los celos. Hay gente que es extremadamente celosa. Y eso les genera problemas en sus vidas de pareja, en sus vidas laborales, en su diario vivir, les incomoda, les molesta, ¿no? Y esas personas que son capaces de hacer consciente esas problemáticas, en el fondo tienen un mejor pronóstico con respecto a los tratamientos. Profe, Ujú. ¿y las personas que son manipuladoras? Igual se puede considerar como un rasgo de personalidad. Sí, es un rasgo de personalidad, pero cuando, por ejemplo, los antisociales son extremadamente manipuladores. O sea, tienen una inteligencia, para empezar, los antisociales tienen una inteligencia sobre lo normal. Entonces, además, se suma de que son muy inteligentes y además, en el fondo, son muy manipuladores. Y además, tienen personalidades muy histriónicas. En el fondo, ellos tienen unas características, en el fondo, que los hace encantadores, que los hace, en el fondo, como tienen un discurso muy sólido. Son personas, en el fondo, que son muy histriónicos, además. Entonces, esa combinación es casi perfecta, en el fondo. Entonces, la manipulación es como el arte. Es como el arte de dominar a los otros sin que se den cuenta. Y ese arte, en el fondo, lo manejan perfectamente los antisociales. Ya, profe, gracias. Sí. O sea, ojo con los antisociales, porque la verdad que son encantadores, realmente encantadores. No sé si se acuerdan, en el fondo, del ingeniero comercial que estafó a mucha gente. ¿Cómo se llamaba? El que era bueno para hacer ninjitsu, karate. El que se El arrancó a... Rafael algo era. Ya, sí. Rafael Garay, ¿puede ser? Garay parece Ya, pelado. sí. Ese es el claro Sí. ejemplo, en el fondo, de una persona de trastorno de personalidad antisocial. O sea, a quien entrevistaban de la televisión, si ustedes alguna vez miraron algún reportaje acerca de él, en el fondo todos hablaban maravillas de él. Era buena persona, era súper empático, era muy inteligente, muy inteligente. Tenía un discurso así armado, en el fondo, y era capaz de... O sea, se engañó a mucha gente, en el fondo, que tiene asesores. Engañó, no sé, a este que lees la noticia en TVN, ay, a, El Iván algo. sí, Iván, Iván. claro, este tipo, en el fondo. Engañó a mucha gente, en el fondo. Porque la verdad que es el clásico ejemplo de una persona antisocial. Entonces, la manipulación es su arte, es su capacidad, en el fondo.
De hecho, por eso salió ahora en libertad después de haber cumplido muy poquitos años de pena. Porque hizo acciones adentro de la cárcel, en el fondo hizo cursos, ayudó a sus propios compañeros de celda, en el fondo, a generar planes de apoyo a no sé qué. Entonces, tienen, en el fondo, esa habilidad. Es como que la tienen a flor de piel. Y esos rasgos de personalidad en ese tipo de trastornos es muy difícil cambiar. ¿Sí? Así que cuidado con los antisociales. Ya. ¿Avanzamos? ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, pero usted cuando habla de antisocial, ¿a qué se refiere? Al trastorno de personalidad antisocial. Ahí lo vamos a ver más adelante. Para que más o menos logren identificar las características. Ya, profe. Ya. Bueno, la dinámica de la personalidad. La dinámica, piénsenla como una construcción, como en el fondo, cómo se va armando en el fondo la personalidad. ¿Ya? Siempre va a existir una relación muy estrecha entre lo que es la personalidad y el comportamiento. O sea, se espera que nosotros en el fondo, en base a las características o a los rasgos que nosotros tenemos de personalidad, nos comportemos de acuerdo a su coherencia. ¿Ya? Por ejemplo, si alguna persona es muy tímida o introvertida, es muy difícil en el fondo que, no sé, que sea un líder del grupo en una primera instancia, por ejemplo. O sea, en el fondo siempre va a existir una coherencia entre el rasgo de personalidad, ¿cierto? Que el comportamiento que uno puede ir visualizando en las personas. ¿Ya? Y cuando eso es muy disonante o es muy contradictorio, comienza a traer como inconsistencias. La persona se vuelve un poco no creíble, no confiable, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, aquí es importante en el fondo de que siempre debe existir como una relación entre el rasgo de personalidad y el comportamiento. Me recuerdo que nos pasó una vez que, por ejemplo, llegó una señora, yo estudiaba, estaba en pregrado, y nos llegó, en el fondo, tuvimos que atender un caso de una señora que su ficha clínica decía que tenía depresión. ¿Ya? Y la señora, en el fondo, que tenía una depresión, que venía hace varios tiempos, que la verdad que no tenía ánimo de nada, tenía un ánimo muy decaído. En el fondo, la sintomatología clásica de una persona depresiva. Sin ganas de bañarse, sin ganas de comer, sin ganas de hacer actividades sociales y todo. Y cuando llegó a la entrevista con nosotros, que éramos un grupo de estudiantes, la señora, en el fondo, venía vestida como de gala, como que se iba a una fiesta. Sumamente maquillada, sumamente arreglada, con ropa así muy elegante. Entonces, ¿qué pensarían ustedes de eso? Que si dice la ficha clínica eso, y ustedes después llegan en el fondo con una paciente y la sala de espejo y se les presentan esas características, ¿qué pensarían ustedes? Que algo raro tiene, porque una persona deprimida no se presenta así a una entrevista. Nadie en general a una entrevista médica no se presenta así como de gala. Entonces algo raro hay. Claro, entonces ahí es un claro ejemplo en el fondo de que hay una disonancia entre la personalidad y el comportamiento, lo que nosotros estamos viendo en el fondo. O sea, eso no es congruente. Eso al menos a ustedes debiera llamarle la atención. Al menos, mínimo. ¿Ya? Pero, en el fondo, de cierta manera, la personalidad también se refiere a cómo nosotros nos expresamos conductualmente, pero a través de las motivaciones que dirigen el comportamiento. Es lo que decía recién la Isidora, ¿no? En términos de que de repente la persona se comporta de acuerdo al grupo. O sea, de ser súper histriónica en el fondo, a lo mejor a ser más callada en otro grupo. Y eso en el fondo obedece a las motivaciones que tiene la persona o el interés que tiene la persona en el fondo en pertenecer a ese grupo. Entonces me voy comportando, voy moldeando mi comportamiento
de acuerdo en el fondo a lo que yo quiero hacer o a cómo yo quiero estar. ¿Ya? Y esas personalidades, esas dinámicas en el fondo, de una u otra forma, van contribuyendo a la adaptación y el ajuste del individuo al medio social. O sea, en el fondo, en la medida como yo me voy comportando, es como, en el fondo, también me voy a sentir aceptado, me voy a sentir parte de algo, ¿ya? Y les va a pasar siempre. O sea, por ejemplo, si ustedes van a pasar de un lugar, por ejemplo, cuando ya sean profesionales, van a pasar de un mundo laboral a otro. O sea, y probablemente en el fondo las dinámicas que estén ahí, en esos micromundos laborales, también son distintas. ¿Ya? Entonces, y hay culturas ahí también organizacionales que ejercen presión para que se mantengan determinados comportamientos, determinadas conductas. Por ejemplo, cuando uno va pasando de un trabajo a otro, se va encontrando con grupos, no sé, porque son mucho más carreteros, por ejemplo, que celebran los cumpleaños, que se juntan en pub o hacen comida. Y hay otros grupos de trabajo que no, que la más bien en el fondo tienen una relación distante, la verdad que es solo trabajo, ¿ya? Pero esas adaptaciones que ustedes van a tener, en el fondo, en distintos contextos sociales, también está influido por la personalidad. Eso es lo que voy. De que en el fondo la personalidad siempre va a ir como siendo el punto como de anclaje en relación a cómo ustedes se van moviendo por el mundo, de cierta manera. ¿Se entiende esa idea o no? De hecho, actualmente, ustedes en el fondo han tenido que ajustarse ahora a un mundo que era distinto, que no conocían. ¿Se entiende la idea de eso o no? ¿No está muy complicado? Sí, se entiende. Ya, súper. Y entonces después, en el fondo, también influyen, como ustedes ya hicieron un trabajo, los procesos en el fondo cognitivos que apuntan también a la dinámica de la personalidad, a cómo nosotros vamos comprendiendo la realidad, a cómo nosotros la vamos permeando, cómo la vamos asimilando, ¿cierto? Cómo la vamos transfiriendo. Eso también en el fondo es importante al momento de cómo se va generando o se va armando la personalidad. Y algo muy, muy importante también es que la personalidad está muy influida por cómo nosotros pensamos acerca de nosotros mismos. O sea, en el fondo, cómo yo logro identificar mis rasgos o mis características y además creo en esas características, en el fondo va un poco a condicionar cómo yo me comporto o cómo yo pienso. ¿Sí? Si yo soy extremadamente insegura como rasgo de personalidad y además creo que soy insegura y lo siento y lo pienso, me voy a comportar de manera insegura. Por eso es tan importante en el fondo el tema de las características de cómo ustedes logran identificarse. Si yo creo que soy una persona... Sí. Disculpe, y ahí tiene que ver, por ejemplo, cuando los papás le dicen a los niños, no, que eres tonto, no, que eres malo para esto, que no, que esto lo haces mal, y el niño va creyendo, o a veces que le dicen que es malo, y el niño va creciendo pensando que es así, y realmente no es que sea tonto, no es que sea malo. Exacto, se transforma en la profecía autocumplida que se llama. Es como en el fondo, es que me dicen tanto que soy tonto, que en el fondo me termino comportando como un tonto. Es lo que pasa en la sala de clases, con el matón del curso, ¿no? Todo el tiempo le estamos reforzando al matón del curso, que es violento, que es malo, no sé qué. Entonces al final el chico se termina también comportando de esa forma. ¿Ya? Entonces, esto es como ustedes, en la medida que vayan avanzando, esas características de esos rasgos de personalidad, ¿cierto? Ustedes los van a ir convenciendo. Ustedes tienen que ir creyéndose el cuento, en el fondo, eso es. Para tratar de que en los desafíos que tengan, en los procesos de adaptación, esas características, en el fondo, realmente tengan un peso importante y les permita adaptarse de mejor forma. ¿Sí? Por eso es tan importante cómo nosotros pensamos acerca de nosotros mismos. Profe, o sea, es como una opinión, que veo esto
reflejado cuando, porque juego vóley y cuando voy a entrenamientos, como que dependiendo del ánimo de las que juegan, es como mucho cómo se desempeñan dentro de la cancha, porque no se puede que una niña llegue y juegue bien toda la primera media hora. Le sale una cosa mal y después de eso que le salió mal, le sale todo el resto mal. Mm. Pierden la... Sí, sí, es verdad. Yo el otro día estaba mirando los Juegos Olímpicos relacionados con el deporte, como menciona Isidora, y no sé si vieron el discurso del levantador de pesas chileno, que salió muy ofuscado después de la competencia. En el fondo dijo, no, y en este momento me retiro y no sigo más en esto y no sé qué. Sí, porque le había salido mal, no logró obviamente levantar el peso que él esperaba y todo, y obtener la medalla y todo lo que involucraba estar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y ahí en el fondo claramente la personalidad te juega una mala pasada. O sea, en el fondo tu nivel de frustración es tan alto que finalmente tomas una decisión apresurada, una decisión poco meditada en el fondo, muy drástica, ¿ya? Entonces, eso es importante en el fondo, de que frente a situaciones extremas o situaciones de estrés, la personalidad en el fondo te hace un poco moldear esas decisiones, te hace moldear la forma de reaccionar. Y ahí es importante en el fondo tener claro quiénes somos. Ya, dudas, consultas, los quiero escuchar a ustedes. ¿Más dudas? ¿No? No, profe, todo claro. Uy, qué bueno, les va a ir súper bien en la prueba entonces. Ya. Entonces, tenemos también, por otro lado, el que se confunde a veces con la personalidad es el temperamento. ¿Ya? Pero el temperamento en el fondo es otra cosa. ¿Ya? El temperamento está más relacionado al componente emocional, ¿sí? Que se suma a la personalidad, ¿cierto? Pero que el temperamento se refiere en el fondo a cómo nosotros respondemos frente a algún evento, en el fondo. Es como que hay gente que reacciona de manera mucho más pacífica, mucho más mesurada, y hay gente en el fondo que reacciona de manera mucho más violenta, mucho más rápida, como que en el fondo a veces empieza a subir el tono demasiado rápido frente a alguna discusión o frente a algún tema que no es muy consensuado, ¿ya? Entonces el temperamento se refiere como a eso, ¿ya? Y obviamente se relaciona mucho con la personalidad porque también se va formando a través del tiempo, ¿ya? Entonces es sumamente importante en el fondo, como decía la compañera recién, cuidar esas experiencias iniciales, cuidar las experiencias de los chicos, porque finalmente como nosotros nos vamos formando es que la personalidad en el fondo se va a ir consolidando. Entonces es muy importante en el fondo esas experiencias iniciales que los chicos tienen, que los niños tienen, ¿ya? Y valorarlas y tratar de identificarlas desde más temprana edad, ¿sí? Pero no tratarlo desde una manera negativa, sino que desde una manera en el fondo en que se puede cambiar, se puede modificar. Ya, acá hay un esquema en el fondo sobre las teorías de la personalidad que de alguna u otra forma han intentado como guiar la investigación. Por ejemplo, en temas descriptivos se han enfocado siempre, o en la mayoría de las veces, en las diferencias individuales. Cómo nosotros en el fondo podemos hacer una clasificación o una categorización de las distintas personalidades. ¿Cuáles son los rasgos que distinguen a la gente? ¿Cómo se pueden medir esos rasgos? O sea, ese tema de medir los rasgos de personalidad es muy difícil. O sea, es muy complejo. La gente finalmente, o nosotros las personas, somos consistentes en relación a los rasgos de personalidad. Podríamos decir que nosotros siempre somos las mismas personas, que siempre contestamos de la misma forma, que siempre en el fondo somos, siempre somos tan racionales o siempre somos tan emocionales, o sea, somos tan consistentes, ¿ya? Entonces, en algún momento se trataron de definir los temas descriptivos. Y después evolucionamos o pasamos a temas de carácter más dinámico, como les decía yo, en el fondo, a cómo se construye la personalidad,
qué experiencias aporta y qué experiencias no aporta. Cómo se adapta la gente a las demandas de la vida, cómo actúa una persona mentalmente sana. ¿Ya? ¿Influyen en nosotros los procesos inconscientes? ¿Cómo influye la cultura en nuestro funcionamiento? ¿Cómo influye la sociedad en nuestro funcionamiento? O sea, esos son cuestionamientos en el fondo que dan pie a investigaciones que son de carácter más dinámico, en el fondo, que son variables de una persona a otra, ¿ya? Y que pueden o no terminar en la consolidación o en la construcción de una personalidad según tipos, ¿ya? Bueno, y para ir como cerrando el tema, acá está en los tipos de personalidad y sus trastornos. O sea, acá tenemos dos ejes, el eje expresivo y el eje indiferente, que está bien, muy relacionado en el fondo con el tema emocional, con el componente emocional. Y después tenemos el otro eje, ¿cierto?, que apunta al tema de la vinculación. ¿Qué tan autónomo soy yo o más bien soy de carácter dependiente? Y la configuración, todo eso, en el fondo, nos dan tipos o estructuras de personalidad, ¿ya? Que llevados a los extremos se transforman en trastornos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, si somos más bien indiferentes desde el aspecto social y somos más bien dependientes, podríamos tener una personalidad solitaria. Podríamos ser un poco más solitarios, en el fondo, que nos guste estar más solo, probablemente vamos a escoger una profesión donde no tengamos mucho contacto con la gente, mi círculo social más bien reducido, pero si nosotros llevamos al extremo esta personalidad, se transforma en un trastorno esquizoide. ¿Ya? Pero ese es el extremo, es como ser lo más intenso en el fondo. ¿Ya? Por ejemplo, otro ejemplo, si nosotros somos muy expresivos, ¿ya? Tenemos una personalidad en el fondo casi teatral, que nos gusta mucho la expresión, ¿cierto? El hablar fuerte, el captar la atención del otro, ¿ya? Y además somos muy autónomos, en ese eje podemos tener una personalidad más bien de carácter teatral, que nos gusta ser los protagonistas, que nos gustan siempre estar como, es como el florerito de mesa, es como el que siempre le dicen, ay, que te gusta ser florerito de mesa. Pero si nosotros lo llevamos al extremo, es un trastorno histriónico. O sea, ahí en el fondo se transforma en una patología, en un trastorno en el fondo psiquiátrico que está en el DSM-4, en el DSM-5. ¿Ya? Y así sucesivamente con todos los trastornos. ¿Ya? O sea, nosotros podemos tener ciertas configuraciones o ciertos rasgos de personalidad, pero cuando se llevan al extremo se transforman en el fondo en el problema. ¿Se entiende el cuadrito o no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Ya, súper. Súper, súper. ¿Dudas, consultas, reclamos, sugerencias? Yo les tenía preparado una actividad a continuación de esto, que era un videíto y después trabajar en algunas preguntas. ¿Qué prefieren? ¿Que se los deje de tarea como trabajo autónomo? Porque igual tienen prueba a las 5, ¿no? Me dijeron que tenían prueba. Sí, profe. Ya, entonces, ¿prefieren trabajarlo ahora en clase en estos 10 minutos que nos quedan? ¿O prefieren en el fondo trabajarlo solitos en el fondo y después si tienen dudas me escriben por el chat o cualquier cosa? Que es un video de los trastornos de personalidad. Y bueno, que después le había hecho como una dinámica de juego, en el fondo, que identificaran al personaje. Ustedes me dicen, ¿qué prefieren? Yo sí, yo creo No lo escuché, perdón, no que escuché. lo veamos cada uno por nuestra parte, yo creo mejor. Sí. Por temas de tiempo. Ya, Como ok. tarea por lo menos, y por último le podríamos analizar la próxima clase, como Sí, al comienzo o algo así. sí. ¿Pero les gustó la clase? ¿Les gustó el contenido? Sí, Sí, profe. estaba Sí, bastante interesante. interesante. Está interesante. Sí, da como para 4 clases, la verdad, pero yo la traté de hacer así como... Pero es interesante el tema de la personalidad. Me interesa como que se queden más con más dudas que con respuestas. Me interesa que vayan como pensando. Bueno, y les quería comentar que para la próxima clase, en el fondo vamos a tener un invitado experto. ¿Ya? Yo invité a un médico que conozco en el fondo,
lo invité a participar con nosotros en una clase en su calidad de experto. Entonces, quiero comenzar a ver ustedes el ciclo de salud-enfermedad. Ya, en el fondo, cómo las personas, en el fondo, pensando en los trastornos que estábamos viendo ahora, pasamos en el fondo de ser de estar sanos a estar enfermos. Ver como ese circuito. ¿Ya? Porque el modelo biopsicosocial al final lo vieron con Camilo, ¿no? Sí, profe, lo vimos en Introducción a la Medicina. Ya, súper entonces. Entonces, en el fondo, mi idea es que para la próxima clase vamos a partir con el doctor Segovia, ¿ya? Él va a estar con nosotros el tiempo que nosotros lo necesitemos, pero yo necesito que ustedes sean protagonistas de esto, ¿ya? En el fondo, que ustedes, en el fondo, le puedan hacer consultas a Daniel con respecto en el fondo, a su experiencia como médico, en el fondo. ¿Qué elementos son esenciales o qué elementos en el fondo él puede visualizar en las personas cuando enferman? O sea, quiero que tengan preguntas a lo mejor ustedes diseñadas en el fondo para hacerle a Diego, o sea, a Daniel. Porque en el fondo él va a contestar lo que ustedes le pregunten. Entonces, por eso tenemos que tener preparadas preguntas para hacerle en el fondo a Diego. Daniel trabaja en el hospital regional. Ya, él es venezolano, tiene como harta experiencia en el fondo, es médico cirujano y además tiene la especialidad de cirujano adulto. Así es que tiene como harta experiencia en eso. Entonces yo creo que como que le hagamos preguntas, que ustedes traigan preguntas y se vería feo de que las preguntas las hiciera yo. La idea es que las preguntas las hagan ustedes, porque yo se los traigo a ustedes como expertos en el fondo para que converse con ustedes. Profe, No sé pregunta de lo mismo que vimos. ¿Preguntas de lo que vimos hoy? Claro, pero quiero que se enfoquen en el fondo del concepto de salud-enfermedad. Así como cómo finalmente ellos logran hacer el abordaje de una persona enferma. O sea, cómo finalmente, qué habilidades, cómo es el proceso de contención, cómo es el proceso del abordaje de un paciente. ¿Se entiende o no? Profesora, ¿y puede haber como una pregunta así como enfocada en cómo es la salud mental del doctor con todo, ver tanta enfermedad y tanto proceso psicológico de otras personas, como el desgaste que él tiene también? ¿Se puede también? Súper importante, sí, me parece súper bien, Rubén, súper bien. Ah, ya, profe, gracias. Súper bien. O sea, la idea es que ustedes como que traigan preguntas en el fondo tipo y se la podamos ir planteando a Daniel, cosa de que él nos vaya respondiendo. Pues la idea mía en el fondo es que esto no se transforme solo en teoría, sino que ustedes vayan haciendo el vínculo al tiro con la práctica, en el fondo, con lo que ustedes les esperan, con lo que ustedes en el fondo van a tener que después hacer y desempeñarse. ¿Les parece? Sí, profe, yo creo que esta es súper buena la oportunidad. Quería hacer una pregunta. ¿La última evaluación de psicología cuándo va a ser? El 26. ¿Y va a ser en modalidad prueba de desarrollo como lo hicimos la otra vez o cómo? Sí, la estoy terminando de armar. Sí, estoy pensando en el fondo cómo poder hacerlas para que no se les vuelva tan pesado, porque me imagino que van a estar con todas las pruebas full de todos los ramos. Porque es la última semana de clases, profe, entonces estamos hasta el cuello. Sí, me lo imaginé. Por eso quiero hacerla como más práctica. Y por eso la experiencia de traerles gente en el fondo. Creo que es importante que ustedes vayan conociendo otras realidades y que vayan viendo así como ya como más en terreno lo que uno les quiere un poco transmitir en relación a la asignatura. Me pareció una buena estrategia, una buena metodología. Así que necesito que le saquen el provecho por fallar, porque igual me costó que el Daniel se hiciera el tiempo para venir a la clase. Sí, profe, muchas gracias. Ya, súper. Que les vaya súper bien en la prueba, chicos. La mejor de las suertes. Fuerza. Gracias, profe. Nos Gracias. vemos el jueves. Gracias, profe. Abrazos, chicos. Chao, profe, Cuídense que mucho. esté bien, Chao. gracias. Igual ustedes. Chao, profe, Chau, chau. cuídese. Chau, profe, gracias. Chao, Rubén. Chao, María Chao, José profe, hasta Lorena. luego. Chao, Catalina. Chao, Milka. Chao, Angie. Chao, profe, Chao, que profe. esté Chao, bien. Naida. Que le vaya bien. Chau. Igual ustedes. Chao, Vicente.